Buenos días. Buenos días, profe. Es que lo que pasa es que ahorita estoy en otra clase. Buenos días, aprendices del curso Razonamiento Cuantitativo. Por favor, me confirman si me están escuchando y si están viendo el monitor del escritorio, perdón, el escritorio de mi computador. ¿Me confirman, por favor? ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, señora. Oh, bien, gracias. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Vamos todos a silenciar los micrófonos para que no hayan interferencias en el desarrollo de la clase, por favor. Arley, una única pregunta antes de iniciar la clase. Todas las preguntas la van a hacer al finalizar de la clase de hoy. Profe, es que lo que pasa es que ahorita estoy en una clase acá en presencial, ¿Sí? entonces quiero saber por qué está cruzada la clase. Y ahí me La puse cerca de esta grabación, ficha que está cruzada. la grabación, no se preocupen, la grabación se cuelga en el aula y ustedes pueden verla cuando puedan, cuando tengan la disponibilidad. Recuerden que este es un curso totalmente virtual, está disponible el material las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el día de cierre de actividades. Entonces las grabaciones se suben ahí y ustedes pueden verlas cuando quieran. Se sube toda la grabación, cómo se desarrolló la clase, así que no tiene ningún inconveniente. Ah, o sea, no ¿Entendido? hay problema si no ingresamos a virtuales. No, no hay problema, porque es una clase, es un curso virtual. ¿Ve? ¿Entendido? Bueno, entonces vamos a dar inicio al desarrollo del tema. Recuerden que este curso de razonamiento cuantitativo, Prueba Saber Pro, los ha diseñado el SENA para que los aprendices del SENA tengan una preparación en competencias en las diferentes temas en los que se fundamenta o se desarrollan estas pruebas Saber Pro. Y por lo tanto, para el SENA los hace como un requisito eh, necesario para que los aprendices que están en proceso de formación tecnóloga, que es dentro del marco del sistema de educación superior en Colombia, están obligados a presentar dichas pruebas para poderse certificar. Entonces, para poder ustedes presentar esas pruebas, el SENA les exige este requisito de que vean cursos de las pruebas Saber Pro. Eh, entonces la invitación es esa que todos pues desarrollen el curso, leyendo el material de estudio, realizando los ejercicios, las evidencias a subir. Yo ya les había publicado un video tutorial sobre el desarrollo del curso, pero aprovechando este espacio, voy a volverles a dar un pequeño recorrido del curso, del aula virtual. Permítame, voy a salir de acá de esta pantalla completa y vamos a ingresar acá al curso. Entonces voy a hacer como generalmente, pues ustedes que son aprendices SENA saben que debemos ingresar a a la plataforma de, de trabajo escolar del SENA que se llama Territorio. Entonces ingresamos al enlace sena.territorio.la. Ingresamos al curso con nuestro usuario y contraseña, que es la misma que tenemos en Sena Sofía Plus. Él nos lleva al aula virtual.
Él nos lleva al aula virtual, damos clic en el nombre del curso que deseamos ingresar. Para este caso, pues voy a entrar al curso de razonamiento cuantitativo Saber Pro. Cada curso tiene un número de ficha diferente. Para este caso tengo la ficha 260, 1970 y 260, 1972. Son los cursos de razonamiento cuantitativo. Tenemos en los botones de anuncios todos los mensajes que se van publicando en la semana. Aquí están todos los mensajes que se publicaron desde el día que se activó el curso. El curso se desarrolla en la plataforma. En la plataforma es donde nos hacen seguimiento, donde nos monitorean el desarrollo de los temas, de las clases, del ingreso a la plataforma por este botón que se hace, dice seguimiento por acá en cada una de estos herramientas de este botón. Si saben o SENA hace seguimiento si ingresamos a foros, si desarrollamos evidencias, cuántos aprendices se ingresaron a las evidencias, si entramos a los blog, a las evaluaciones, a los wikis, el desempeño de los aprendices y están parametrizados acá todos los nombres de todos los aprendices. Entonces, va mostrando esos avances, por lo tanto, no se pueden enviar actividades em, por el WhatsApp ni por el correo, por ninguno de esos medios. El único medio autorizado para desarrollar todas las actividades del curso es esta plataforma. Entonces, para que todos sepan, cada vez que yo publico acá un anuncio, esto llega con copia a sus correos automáticamente. El sistema lo hace. Lo hace, yo no tengo que hacer nada más. El botón de contenido del curso es donde encontramos todo el material, es donde está contenido todo el material del curso. Entonces le damos clic en botón contenido del curso, proyecto, y se abren todas las subcarpetas. Está la información del programa, el cronograma. Ustedes van mirando que todo está ahí, está actualizado. Están las actividades iniciales, que estas actividades no tienen calificación, pero deben participar porque son estadísticas, y están las actividades ya de aprendizaje como tal, donde encuentran la guía, la deben descargar. Entonces, está el material de estudio, está también unas actividades de aprendizaje. Estos retos de aprendizaje son en línea y no son calificables, pero les ayuda para que practiquen estos ejercicios matemáticos de razonamiento cuantitativo para que ustedes desarrollen las habilidades y puedan responder fácilmente o se les facilite eh, las respuestas, desarrollar las respuestas en el examen de Saber Pro. Y ya está esta prueba, que sí es calificable, es una evaluación. Está la fecha de inicio y la fecha de cierre de la evaluación. Dan evaluación, le dicen continuar y van a responder pues a las preguntas de la evaluación. Y está este estudio de caso, que es dar respuesta a esta situación que presentan acá. Le dicen ver evidencia. Suben el archivo donde ustedes tengan las respuestas a ese estudio caso, lo suben por este enlace que les abre un cajoncito y les dice enviar evidencia. Eh, Está la actividad 2, igual la guía, el material de estudio, la actividad de autoaprendizaje. Hay un foro. En ese foro ustedes van a también a responder a esta situación que les pregunta, hace el foro, y lo envían por el botón y ahí pueden adjuntar el archivo. Este es el foro 1, fundamento de aplicación, dicen responder y por ahí pueden subir su respuesta.
Pueden hacerlo en un archivo adjunto o acá, por ejemplo, tenemos ya unas respuestas que no creo que estemos respondiendo a los casos. Entonces, ahí que les puedo calificar yo. Tienen que subir el archivo con la respuesta. Este chico acá, por ejemplo, subió el archivo, toca leerlo, pero acá no tengo archivos, ni tengo una respuesta clara. Esta chica sí tiene archivo, entonces ya yo leo los archivos que adjuntaron para poderlos calificar. Bueno, los foros. Así se presentan los dos foros. Son dos foros calificados, uno de la actividad 2 y otro de la actividad 3. Igual tenemos en la actividad 2, tenemos el foro y una prueba. La prueba 2 y el foro es de la actividad 2. En la actividad 3 tenemos la guía, el material de estudio, la actividad de autoaprendizaje, el cuestionario 3 o evaluación 3 y el otro foro temático. Y en la actividad 4 tenemos la guía, el material de estudio, la actividad de autoaprendizaje, la evaluación o cuestionario 4 y este informe de trabajo que es individual. Lo vamos a hacer individual y subimos las respuestas de forma individual. ¿Entendido? Y las grabaciones de la clase van a quedar aquí en esta carpeta que se dice grabaciones de sesiones en línea. Ahí las van a encontrar para que ustedes puedan reproducirla y verlas cuando necesiten retroalimentar o necesiten la información para estudio. Bueno. Entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a explicación del primer tema de hoy, que se trata sobre la interpretación de la información. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señora. Bueno, listo, gracias. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, el tratamiento de la información, perdón, lo que busca es a partir de una recolección, análisis y unos procesamientos de datos desde el punto de vista aleatorio, de variables y de unas herramientas matemáticas, geométricas, medibles, cuantificables o numéricas, se pueda entender y resolver problemas que se presentan en los distintos campos o actividades en los que el ser humano se desarrolla actividades, ¿cierto? Actividades económicas, investigativas, sociales, entre muchos otros temas. Bueno. mm, Desde el pensamiento matemático, la comprensión de estos datos en diferentes formatos y mediante este proceso matemático o el conocimiento matemático usado eh, para resolver esos problemas, pues lo que busca también es dar como un proceso a esos datos o a esas variables que se están estudiando. Entonces, pues lo ideal es que haya un proceso, un paso a paso para que cuando se vaya a dar una información, un resultado, sea lógico, sea entendible y sobre todo sea objetivo y claro y se pueda verificar o demostrar que cuando se dé esa información que va a servir para tomar decisiones, se pueda decir, esta información es fiable porque se trató de esta manera, se hizo el procedimiento de tal forma y se utilizaron tales herramientas y estos fueron los datos dados. Por lo tanto, es una información clara, objetiva y fiable.
Entonces, lo primero que se nos sugiere en este procesamiento de la información es entender el problema. ¿Cuáles son los datos o variables que se exponen? ¿Cuál es la condición o eh, el problema o la hipótesis que se va a analizar? ¿Y cuáles son esas variables de esa hipótesis que se van a estudiar? Vamos a mirar quién está entrando a sala. Profe, yo los estoy admitiendo. Ah, listo, perfecto, le Sí. agradezco. Le agradezco, sí. Bueno, em, que también no sé, cuando estamos entendiendo el problema es revisar si todos los datos de cada variable están completos o si por el contrario nos faltan datos, eh, si hay datos o información que se está duplicando o que es redundante o que, o que está siendo contradictoria. Ya una vez que se realice ese paso de entender el problema, mm, viene el paso donde se empieza a resumir, donde se apuntan los datos que se están dando para el análisis. Y esto se hace por lo general en tablas de frecuencia o cuadros que nos permita organizar esa información, que nos permita eh, unos datos estructurados donde se puedan comparar, donde se puedan eh, filtrar, seleccionar para cada análisis. Entonces aquí lo ideal es utilizar todos los datos y plantear unas formas para la solución de cada variable, determinar las operaciones y procesos para resolver las dudas o el análisis o dar respuesta a, a esas preguntas de cada variable, tomar en consideración alternativas para el planteamiento que conduzca a una respuesta clara, objetiva y que pruebe que se pueda probar a través de métodos de ensayo y error que las respuestas nos está llevando siempre a una misma solución, resolver un problema análogo o equivalente que sea fácil de obtener el resultado, hacer diagramas, dibujos o figuras o gráficos o modelos eh, con el cual facilitemos la comprensión de la información o de esos datos que se seleccionaron, mm, y dar una respuesta razonable al tratamiento de cada variable eh, usando propiedades o fórmulas matemáticas. Entonces, el tratamiento de los datos son contenidos en un enunciado se lleva para hacer una interpretación cuidadosa basada en los pasos cuantitativos que se puedan demostrar. ¿Para qué nos sirve el tratamiento de la información? Como les decía, sirve para tomar decisiones. Una decisión en una empresa, una decisión en un proceso empresarial, una decisión en un proyecto social, una decisión en un proceso de investigación escolar o pedagógica, una investigación de proyectos universitarios, de tomar decisiones en en un proyecto productivo. eh, en fin, en un proceso político, en un proceso económico, la información o el tratamiento de los datos nos permite sus resultados tomar decisiones. A partir entonces de esa información
que se está dando, donde se está mostrando que así se utilizan diferentes formas o herramientas matemáticas, va a haber un patrón que siempre nos va a llevar a una sola respuesta para tomar esa decisión. Por lo tanto, se vuelve objetiva, fiable y clara para tomar esa decisión. Eh, entonces, por lo tanto, ese tratamiento de la información tiene, y para que sea objetivo, primero la información que se tiene para poder identificar e interpretar aspectos relevantes de una muestra representativa de todos los datos que se están estudiando. Pero para poder tomar esa muestra representativa y dar una respuesta sobre una muestra representativa de una población universal, eh, pues lo que debemos hacer es un análisis de la información. Y ese análisis de la información es uno de los procesos que se realiza una vez se ha hecho la organización e interpretación de los datos. Entonces, el proceso de análisis de la información se caracteriza por ser teórico y que nos dé un resultado de la aplicación de unos instrumentos matemáticos o unas herramientas estadísticas que facilite obtener un conjunto de datos de índole numérico cuantitativo, cuyo objetivo pues es realizar ese análisis eh, o de indagar en esos datos recopilados como parte del problema o situación con una intención. ¿Con qué intención? La de derivar conclusiones que sirvan consolidar unos resultados o soluciones a unos problemas. Entonces, luego viene el planteamiento de soluciones, que sería el tercer paso en el tratamiento de la información, que es ese proceso que se realiza después de hecha la interpretación de la información medible, eh, derivado de ese tratamiento de datos y de ese análisis de datos, y que ya nos lleva a plantear el esquema o modelo o plan a seguir para determinar la respuesta objetiva y clara. Entonces, ese estudio de esos datos se lleva a cabo en dos aspectos. La primera es fundamentado en comprender la información, la interpretación de los resultados de una forma aleatoria. Cuando hablamos de comprensión de la información, entonces estamos realizando el tratamiento de los datos y el análisis de esos datos, y es en ese momento tenemos o esos datos nos llevan a comprender la información de una situación, problema específica para confeccionar un esquema o plan o modelo posible a seguir para ponerlo en marcha y tomar decisiones y dar solución a ese problema. Ahora, ese boceto de la resolución expuesto en el análisis de la información debe ser utilizado para plantear las operaciones, o sea, qué herramienta matemática o estadística es la que me va a facilitar ese tratamiento de esos datos, qué cálculos matemáticos voy a aplicar para que me den unos datos coherentes, claros y me pueda llegar a una solución. Entonces, lo primero que debemos hacer es, en esa parte del proceso, es poner en marcha la estrategia que se determinó para llegar a la respuesta. ¿Cuál estrategia? La de analizar unos datos con unas herramientas, unas fórmulas matemáticas y poder dar respuesta a cada una de las hipótesis que estamos buscando, estamos analizando de unas variables de un problema. Son términos que todos van ligados dentro del proceso de investigación cuantitativa. Tomar el tiempo necesario para analizar esa información o esos datos que estamos tratando y
y dar una respuesta prudente para solucionar el problema. Una vez tengamos ya esa parte del proceso del procesamiento de la información realizada, vamos ahora sí a dar una interpretación de los resultados. Entonces, la interpretación se hace desde lo aleatorio, analizando datos aleatorios de una muestra representativa o la población universal, si es el caso, y tiene la intención aquí de que de encontrar sentido a las respuestas halladas por medio de esos datos y el reconocimiento em, de esos resultados que se están obteniendo, eh, de esas hipótesis se plantearon para confrontar cuál de esas respuestas se ajusta a las necesidades de la solución de un problema determinado. Y desde ese análisis de las respuestas que nos están dando, ese análisis de datos, pues se elige una de las alternativas. eh, y aquí pues también se utiliza otros instrumentos mm, matemáticos o estadísticos para representar esa concreción de resultados de la problemática o pregunta planteada. En esta parte también se requiere organizar los datos por medio de dibujos, de tablas y gráficos como herramienta estadística eh, que permita decirle o facilitarle la interpretación a otras personas que no conocen cómo se trataron esos datos, cómo se procesaron esos datos, eh, el manejo de esa información, la interpretación de esa información, que se le facilite esa interpretación de la información. Entonces, aquí se trata de dar una respuesta de forma completa y correcta, eh, comprobando si lo hallado corresponde con los datos dados y solicitados. Y así se le da pues sentido y significado a esas herramientas, a esos datos, a esas herramientas matemáticas que se utilizaron para procesar esos datos y encontrar esa respuesta clara a una pregunta determinada. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos que aprender también a identificar unos términos importantes en este procesamiento de la información. Y aquí nos vamos a valer de la estadística. ¿Y qué es la estadística? La estadística es una rama de la matemática y sabe que la matemática es una ciencia, pero también es una técnica porque nos dice unos pasos lógicos y prácticos para tratar datos, pero también es un arte porque tenemos que tener mucha creatividad, una gran capacidad de análisis para poder, a partir de esos datos, dar unas respuestas a unas inquietudes, a unos cuestionamientos. Entonces, la estadística es una ciencia, una técnica y un arte porque permite, a partir de la reunión o la recopilación, la organización y análisis de unos datos, presentar, analizar e interpretar datos con el fin de obtener determinados resultados que den pauta a ciertas conclusiones para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se empieza a organizar esos datos? ¿Cómo se recopilan esos?
lo primero que tenemos que hacer es que para el trabajo con esas herramientas estadísticas, tener claro cuál es el objetivo de ese procesamiento de datos, ¿cierto? O del problema. Entonces, primero hay que conocer la información que se tiene para identificar e interpretar aspectos relevantes de una muestra y utilizar esta información para obtener resultados, para planear o hacer inferencias acerca de la población que se va a estudiar. Pero, ¿qué son los datos? Los datos son la materia prima del trabajo estadístico. Y para ello se usan números que permitan interpretar la realidad de una variable, de una situación problemática con números o con datos pequeños, ya sean cualitativos o cuantitativos. Todos los problemas estadísticos involucran o recolectan datos para poderlos describir y analizar. Y luego pasar a poder comunicar cómo se recogieron esos datos, cómo se recolectaron esos datos para describir las características de cada dato y que nos lleve de forma objetiva y clara a hacer ese análisis de datos. Entonces, cuando analizamos datos, ya sean cualitativos o cuantitativos, nos da una certeza del 98% de probabilidad de hacer algo que tenga sentido con números, a partir de números. Ahora, ¿qué es eso de la población? Entonces, en un proceso de análisis de información o de procesamiento de datos, eh, tenemos que partir de una situación problema. Una situación problema es, por ejemplo, el proceso de aprendizaje matemático de los aprendices del SENA. Hay una situación donde podemos decir, la pregunta es, eh, podría ser, ¿cuál es el porcentaje de aprendices del SENA que tienen habilidades matemáticas desarrolladas para presentar las pruebas Saber Pro? Ese sería el cuestionamiento. Hay unas variables, ¿cierto? Hay unas variables que es eh, las competencias matemáticas de los aprendices y cuántos de ellos las tienen completamente desarrolladas. Pero ¿cuál es la población? ¿Quién es la población? Pues todos los aprendices del SENA. Esa es la población universal. Pero para hacer un análisis de datos y dar respuesta de cuánto sería la proyección de aprendices que realmente tienen las competencias matemáticas desarrolladas, pues tenemos que hacer una muestra, porque los aprendices del SENA son muchos. Y estudiar a cada aprendiz por separado, pues costaría muchísimo dinero y tomaría muchísimo tiempo y no daríamos respuesta. Y las respuestas hay que darlas ahora, ¿cierto? Entonces, para poder hacer ese análisis dar una respuesta oportuna a ese cuestionamiento, lo que se toma es que de esa población universal, que son los aprendices del SENA del año 2022, pues se toma una muestra representativa. Entonces, la población total universal son los aprendices SENA para este caso y una muestra representativa que se toma en forma aleatoria de los aprendices SENA. Entonces, acá tenemos que esa población universal es el total de sujetos, animales, objetos, plantas que se van a analizar, que hacen parte del problema y que tienen unas características similares para poderlas estudiar. La muestra, por lo tanto, es la
es el subconjunto que se selecciona de forma aleatoria para hacer ese análisis de las variables del problema. Mientras que los parámetros son las unidades de medida desconocidas de la población. Las unidades de medida vienen a ser primero el número de datos que se seleccionaron aleatoriamente en la muestra para estudiar y cuáles son las características o variables que se van a estudiar de esa muestra. Y en cuanto a los datos estadísticos, es aquella unidad de medida de la muestra y se utiliza para realizar inferencias acerca de la población. O sea, son las herramientas o fórmulas estadísticas que nos van a permitir hacer ese análisis. Y para hacer ese análisis, entonces tenemos que partir de la unidad de análisis. ¿Y qué es la unidad de análisis? Es el elemento del cual se predica una propiedad y característica. O sea, de esta muestra representativa, que son los datos aleatorios que se seleccionaron para analizar, para procesar una información, ellos van a presentar ellos son la unidad, pero ellos tienen unas características eh, que es lo que vamos a analizar en cada dato y que vamos a procesar para poder llegar a una respuesta más adelante con estas herramientas matemáticas. Ahora, cuando estamos hablando de características, estamos hablando también de variables. Característica y variable en un análisis de datos es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de variables, estamos hablando de variables cualitativas o variables cuantitativas. Entonces, cuando podemos definir que la variable es la característica, propiedad o atributo que se predica de la unidad de análisis. Entonces, si estamos hablando de los aprendices SENA, que es el sujeto, seleccionamos una muestra aleatoria o representativa de todos los estudiantes SENA para hacer el análisis del desarrollo de sus competencias matemáticas que vamos a estudiar para saber si desarrollaron si tienen bien desarrolladas sus competencias matemáticas. Vamos a estudiar características físicas, no, porque no lo requerimos para saber si es bueno o no en matemáticas. Tenemos es que analizar su capacidad cognitiva, su desarrollo cognitivo para la comprensión de datos matemáticos o para el desarrollo de operaciones matemáticas. Entonces, lo que tenemos es que utilizar, por ejemplo, a partir de evaluarlos o analizar a partir de aplicación de ejercicios matemáticos, quién lo desarrolló primero, en qué tiempo, si comprendió el proceso de aplicación de una fórmula matemática. Son variables diferentes. Mientras si yo voy a hacer un análisis de los aprendices SENA, de cuáles son los altos, los morenos, cuántas mujeres, cuántos hombres, son otro tipo de variables, son características cualitativas. Y si yo hago un estudio cuantitativo, entonces, que para este caso es saber si son competentes en matemáticas, pues tengo que aplicar datos cuantitativos a través de operaciones matemáticas o de instrumentos que conlleven a saber quién responde o quién interpreta o quién se aplica mejor una fórmula matemática. Entonces, cuando estamos hablando de variables, estamos hablando de características, ya sean cualitativas o, o cuantitativas que nos permita llegar a una respuesta. Entonces, estas características pueden ser físicas o pueden ser eh, también de comportamiento o pueden ser emocionales o características que yo siempre a través de fórmulas matemáticas, voy a poder medir. Y la categoría es cada una de las posibles variaciones de una variable. O sea, son como se agrupan o seleccionan esas variables para poderlas analizar, para poderlas interpretar, para poderlas procesar.
tenemos también que dentro de esa muestra o su conjunto de población sobre la cual se va a realizar esas medidas matemáticas, donde se van a analizar una o más características o variables que nos interesa, pues nos va a permitir, eh, como les decía, hacer análisis de poblaciones muy grandes, dar respuestas rápidas eh, y de alguna manera ser muy lógicos en ese estudio de esos datos. Entonces, una de las características de la muestra eh, representativa es que esta debe de ser determinada de forma aleatoria y que debe ser, pues, digamos, realmente un porcentaje significativo que nos vaya a dar una respuesta muy coherente sobre una población universal. Cualquiera que sea el objetivo de describir la población, analizar o pronosticar el comportamiento de la población, la muestra representativa debe ser confiable. Cada unidad de análisis eh, tiene la misma oportunidad de ser elegida en un muestreo aleatorio. Entonces, la selección de una unidad de análisis no tiene influencia sobre la elección de otra unidad, porque por eso se va a hacer aleatorio. También, bueno, aquí, entonces, dentro de esas categorías que se están determinando para el estudio de variables, tenemos unas variables cuantitativas y unas variables cualitativas que más adelante se las voy a describir. Dentro de las cualitativas tenemos unas discretas y unas continuas, unas nominales y unas ordinales. Pero aquí también es importante decir que cuando estamos hablando de variables cualitativas, estamos hablando eh, de esas características que no son medibles, les decía anteriormente. Por ejemplo, si el tamaño de los ojos, el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel, actitudes, eh, acciones sociales o comportamentales. No son medibles, ¿cierto? Porque son, ¿cómo mido el color del cabello? ¿Cómo mido el color de la piel? No lo puedo hacer, pero sí hay unas variables que son claramente medibles, como la estatura de una persona, la altura de una mesa, eh, son datos diferentes, son variables sobre las mismas personas, pero fíjese cómo unas pueden ser cualitativas y unas cuantitativas. Entonces, cualitativas son aquellas que no son medibles y cuantitativas que son medibles, pero si yo voy a medir variables cualitativas y no son medibles, ¿cómo lo hago? Ahí vienen las herramientas estadísticas. ¿Cómo vamos a partir de unas herramientas estadísticas y unas herramientas matemáticas, cómo voy a determinar unos datos cuantitativos? Entonces, ahí es donde empieza ese procesamiento matemático. Hago esto ya. Bueno, en cuanto al muestreo, que les, en cuanto a la muestra de esa población, hay un muestreo estratificado. Hay varios tipos de muestra, de determinar la muestra representativa y fiable. Entonces está el muestreo estratificado, que es donde se divide la población en grupos homogéneos y se extrae una muestra aleatoria simple de cada grupo o estrato o categoría. Y está la muestra por conglomerado, que divide a la población en grupos. Se extrae una muestra aleatoria simple de grupos, se muestran todos los elementos del grupo seleccionado.
Y está el muestreo sistemático, que es donde se elige aleatoriamente a una unidad de medida de análisis, a una unidad de análisis. A partir de esta, y a partir de esta se selecciona cada, eh, cada quésima unidad, o sea, quésima es un número determinado de unidad, de esas unidades de análisis de acuerdo al número de datos que usted seleccionó. Entonces, que se encuentra después de la elegida, ¿no? Y está el muestreo oportunista, donde se muestran los N primeros. N minúscula quiere decir la si pasó algo, que escuchó un sonido raro. Bueno, entonces les decía, N minúscula es siempre se refiere a la población de la muestra. Y aquí cuando nos dicen que se muestran los N primeros elementos que se representan, o sea, cuáles son unos, unos datos de la muestra representativa que se están seleccionando dentro de ese mismo tamaño de la muestra. Eh, Les decía también que el parámetro es una unidad numérica que se utiliza para hacer ese análisis de los datos. Entonces, esa puede utilizarse la varianza, eh, las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central. Son muchísimas herramientas estadísticas o fórmulas estadísticas y matemáticas que vamos a utilizar para hacer el análisis a esos datos. Y la estadística es la que nos permite tener esas herramientas que nos van a permitir, a partir de de ellas, tener esa unidad de medida numérica eh, que están representadas en estas, es la que nos permite definir una respuesta clara, objetiva y precisa de esos análisis o estas interpretaciones de datos, del análisis de los datos que estamos dando. Entonces, aquí tenemos una pequeña conclusión de que una estadística consiste a partir de un conjunto de mediciones que nos da, que tiene, o herramientas que tiene la estadística, analizar unas características que varían de una observación que se hace a una unidad de análisis a otra, teniendo en cuenta que esas unidades de análisis son unidades experimentales y que cada una de ellas tiene unas características o variables que van a ser analizadas para poder dar una respuesta clara. Ahora, como les decía anteriormente, no todas las variables son numéricas, porque hay una clasificación de esas variables. Las variables pueden ser cualitativas, que es cuando se denota una cualidad o atributo y solo puede ser clasificadas en categorías o clases que pueden ser excluyentes y exhaustivas. Y hay unas variables cuantitativas que son aquellas variables que se obtuvieron de un proceso de conteo. Dentro de esas variables están las variables discretas o continuas, porque ese acuerdo hace a esos números cuantitativos que nos van a permitir hacer ese análisis de datos. También tenemos una clasificación de las variables cualitativas
de acuerdo a con la escala de medición. Entonces tenemos las variables nominales. Variables nominales ordinales. Entonces las variables nominales son aquellas que están clasificadas en categorías sin importar el orden, porque no tiene sentido hacer operaciones aritméticas con ellas, como les decía anteriormente, ya sea porque estamos analizando el género de un grupo de personas, o el grupo sanguíneo, o el color de los ojos, o el color del cabello, el color de la piel, son variables que pues no son medibles. Y están las variables ordinales, son las categorías, las que pueden categorizar porque se pueden arreglar en orden, pero las distancias entre las clases no son iguales, como la intensidad del dolor, la escolaridad, el nivel socioeconómico, son algunos de los ejemplos. Y en cuanto a la clasificación de variables cuantitativas, tenemos una escala de medición que se llama, esas, digamos, son herramientas para hacer esos análisis de esas variables, y dentro de ese concepto está el intervalo. Y esto se utiliza sobre todo cuando estamos haciendo las tablas de frecuencia. Son los intervalos de tiempo o de posición que permiten analizar unos datos o grupos de datos. Entonces son medidas en las que las distancias entre los valores es significativa, pero no existe un cero absoluto. El cero no es ausencia de atributo. No tiene sentido hacer cociente o producto, temperatura o uso de horarios cuando tenemos unos intervalos. Y también tenemos la razón, que son las proporciones y razones que tienen sentido al determinar cuánto más tiene una unidad que otra de alguna característica, peso, ingreso, rendimiento. La razón, digamos que es como la fórmula matemática como tal también. Entonces, el análisis de cada variable se hace a unas escalas de medición, y esas escalas de medición se interpreta o se representa a través de diagramas, de tablas, de resumen numéricos, de datos recopilados. Ahora, ¿cómo se representan los datos que se están analizando? Se representan a través de frecuencias, de tablas de frecuencia y de unas fórmulas que tienen esas tablas de frecuencia. Pero entonces este ya va a ser el tema de la clase de mañana. Hasta ahí todo claro, chicos. Aló, Sí, señora. listo. Entonces, los espero en la clase de mañana, que va a ser a la misma hora. Si no pueden asistir, pues no se preocupen, que la grabación se va publicando a medida que el sistema me va descargando las grabaciones. Profe, una pregunta.